Buenas tardes con todos, socios y amigos de la Cámara de Comercio Suiza. Nuevamente aquí en el webinar número 30, desde que empezó la cuarentena. Antes de empezar, agradecerles por acompañarnos siempre. Queremos mostrarle un video que hemos preparado de las empresas y organizaciones suizas comprometidas por el bienestar del Perú. Está en las redes sociales con el hashtag Suiza Solidaria con el Perú. Vamos a mostrarle un pequeño videíto para luego empezar con la conferencia. Gracias. Corín, perdón, tu audio se ha desactivado. Disculpen un momento, por favor, tenemos una interferencia técnica. Ya, Ahora sí, ahora sí, perfecto, sí. adelante. Es que durante el video se desconectó. Gracias a todos. Como pueden ver, este es el video que hemos lanzado para poder mostrar cómo apoyan las empresas y las organizaciones suizas en el Perú. Y ahora, para pasar adelante, tenemos la conferencia tan esperada, la número 30, como les dije antes. Nos acompañan en esta oportunidad la iniciativa de nuestra página, perdón. Hoy tenemos a Simba, que es nuestro socio de hace muchos años, comprometido con el cambio climático, con el planeta. Hoy presentarán el mundo post-COVID-19 será circular. Son las estrategias para una gestión de residuos sostenible. Por parte de Simba contamos con la presencia de Pipo Reiser, como les comenté, que es director de las alianzas de Simba. Les comento un poco de Pipo. Es un emprendedor que busca construir sistemas sostenibles de vida a través de la acción colaborativa. Es director de alianzas de Simba, un emprendimiento socioambiental que trabaja por un mundo sin basura, dándole un nuevo sentido a los residuos. Sus principales temas de interés profesional son innovación y emprendimiento, economía circular y sostenibilidad. Y como panelista invitado, contamos con la presencia de Edinho Ayashida, que es socio de Domo Saltado. Edinho es un empresario que busca construir organizaciones sostenibles que sean impulsadas por el desarrollo del talento de sus equipos. Es socio de Domo Saltado,
restaurante con 7 años en el mercado, transformando su pasión por la comida en la oportunidad de mejorar la vida de los demás. Sus temas de interés profesional son sostenibilidad, gestión del talento y desarrollo social. Muchas gracias a ambos, a Pipo, a Dino, por esta exposición. Por favor, adelante. Gracias. Gracias, Corín. Ahí te mandé, Pipo, el acceso. Perfecto. Ahora sí Perfecto. adelante. Muchas gracias, Corín. Muchas gracias, Franco. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú por darnos este espacio. Y quiero comenzar diciendo que el título del webinar no es premonitorio, no soy Nostradamus, pero sí es un deseo que tenemos, ¿no? Y mucho se está conversando sobre cómo va a ser el mundo o si debemos volver a la normalidad. Pues en algunos aspectos creo que la normalidad no necesariamente está funcionando. Entonces, hoy exploraremos cómo podemos encontrar una nueva normalidad post-COVID. Yo vengo a contarles un poquito sobre Simba y lo que venimos trabajando. Tengo el gusto de estar acompañado aquí de un aliado de Simba, además de amigo hace muchos años, que es Niño Hayashida, que creo yo es un empresario visionario del sector gastronomía. Y entonces estaremos aquí compartiendo un tiempo, estamos abiertos a responder todas las preguntas que tengan y eso realmente va a ser la parte más interesante. Tendremos un espacio para preguntas al final, así que si las van escribiendo en el chat ahí las vamos a poder ir respondiendo. Y lo primero que les quiero contar sobre Simba es que no es que nos creemos el Rey León, siempre la gente piensa eso, pero no viene de ahí el nombre, sino viene esta idea bastante descabellada que se nos metió a la cabeza de que queríamos vivir en un mundo sin basura, por eso es Simba con N. Nosotros somos una empresa B certificada también, que es un sello de empresas que trabajan por un propósito con algún fin social o ambiental. Entonces somos también parte de esa comunidad de empresas que es muy interesante. Les recomiendo ahí averiguar un poco sobre el Sistema B, que es la organización que las promueve en el mundo. Y para darles la bienvenida, me encantaría que me puedan acompañar en una breve encuesta que vamos a lanzar en estos instantes para que hablemos sobre, para que me compartan, a ver, debería aparecerles ya. Entonces, cuéntenme qué nivel de reciclador son ustedes en su lugar de trabajo. Yo sé que en casa ahora ya todo el mundo, espero, esté en esto, pero cuando hablamos del lugar de trabajo, sus oficinas o no sé, donde sea que trabajen, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Un nivel profesional, nivel avanzado, intermedio? Y ahí describimos un poco qué es ese nivel intermedio. Digamos, reciclo las botellas o reciclo botellas y papel, pero no reciclo, no sé, cartones y metales. Principiante, de repente solo una cosa, ¿no? Solo los papeles de la impresora, por ejemplo, es un clásico. O estoy en cero, ¿no? Estoy en cero, es todo va al mismo tacho y se va a la basura. Entonces, les agradeceré, respondan. De hecho, ya están entrando los primeros resultados. 3% se considera profesional, 28% avanzado. Mira, esto parece una curva de distribución perfecta. Solo hasta ahora no tenemos nadie que dice que va todo al mismo tacho. Estamos en el 54% de votos. No sé si los demás también quieren sumarse. Si ven la encuesta, muchos estarán pensando todavía. No sean tímidos. Nadie los va a juzgar. Este es un espacio de aprendizaje. Buenazo, buenazo. Entonces, interesante. Tenemos un 2% que se considera profesional, que es que decir, se recicla todo lo reciclable y todo lo orgánico. 25% dice estoy en un nivel avanzado. 41% dice un intermedio, o sea, la mayoría de las personas aquí consideran que en su trabajo se hace un trabajo de reciclaje intermedio, lo cual es bastante mejor de lo que hubiera intuido. Y 30% dice somos principiantes. El 4%, ahí aparecieron un par que dicen la verdad, estamos en cero. Me gusta la honestidad también.
Bueno, muchas gracias. Nos permite saber un poco cómo estamos y la idea es que hoy se lleven una idea clara, y si no lo hacemos, por favor nos dicen, una idea clara de cómo pueden llegar a ese nivel superior que le hemos llamado profesional. Realmente no tienes que ser profesional en esto para hacerlo. Entonces, a ver, perfecto, se ve la pantalla ahí. Entonces, quiero comenzar contándoles un poco la historia de Simba y cómo llegamos a lo que somos hoy o a lo que queremos seguir siendo, que más que una empresa social es un propósito, ¿no? Y que los invitamos a sumarse. Y realmente el otro día reflexionaba sobre esta imagen, ¿no? Y reflexionaba en torno a este lanzamiento que hubo del cohete espacial que se fue a la estación internacional espacial y se veía una cámara de la estación espacial que enfocaba hacia el planeta Tierra y la verdad era fascinante verlo. Y algo que me acordé es que en realidad solo alrededor de 500 personas, 500 astronautas, han tenido el privilegio de ver esto con sus propios ojos. Ahora que lo vemos ahí es algo que solemos ver. Ahora imagínense ustedes flotando en el espacio, en ese vacío silencioso, mirando de vuelta a la Tierra. ¿Y qué significa? Y esa imagen es tan poderosa, es tan transformadora, que incluso es un fenómeno psicológico que tiene su propio nombre, que se llama el efecto perspectiva. Y esa perspectiva, ¿qué es lo que ocasiona en los astronautas? Eso es algo que a mí me fascina. Y lo que se ve desde ahí es el impacto que hoy día los humanos tenemos en ese planeta. Esta es una foto real tomada del espacio. Estas son ciudades y las luces que emiten. Entonces, desde la estación espacial, así se ve la Tierra de noche. No se ve algo oscuro, se ven muchísimas luces. Y también se ven otras cosas como lo que van a ver aquí en unos segundos. Esto es una foto satelital de la Amazonía entre Brasil y Perú. En Brasil, muy cerca de la frontera con Perú. Empieza el video en el año 84 con un bosque virgen y en el año 2016 básicamente ya no queda nada de ese bosque virgen y probablemente lo que vemos es que casi todo se convirtió en campos de soya. Entonces, lo que me fascina de esto es que los impactos que tenemos los humanos sobre la Tierra son visibles del espacio. Es esa la magnitud del impacto que tenemos. Y lo que describen justamente los astronautas es que cuando vuelven a la Tierra, vuelven transformados. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, lo ven, a veces cuando estás en la Tierra metido en tu día a día no te das cuenta del impacto, pero cuando estás en el espacio y lo puedes ver desde arriba, es tan potente ese efecto que es casi unánime los astronautas que se vuelven activistas por la salud del planeta, ¿no? Entonces, los invito a explorar este efecto porque realmente es bien interesante. ¿Y qué está pasando en la Tierra? ¿Por qué ese impacto de los humanos es visible? A ver, un ratito. ¿Por qué ese impacto de los humanos es visible? ¿Y qué está pasando con la humanidad? Y gran parte de lo que vemos es que hoy día nosotros, las necesidades de la humanidad se cumplen, son de alguna forma satisfechas por una economía, y esa economía es una economía que funciona de la siguiente manera. Extraemos recursos que son normalmente recursos naturales, agua, madera de los bosques, minerales, etcétera, etcétera. Producimos algún bien de uso y ese bien de uso normalmente es cada vez más corto. Si se han dado cuenta, la desechabilidad de los productos es cada vez mayor. Hace 30 años una lavadora te duraba 30 años y las de hoy te duran 3 si tienes suerte. Y eso genera que tengamos un montón de cosas para botar en el día a día. Y lo que dio inicio a este proyecto fue que teníamos esta intuición de que estábamos votando y votando, pero la verdad, nunca nos habíamos hecho una pregunta muy fundamental, que es la siguiente. ¿Qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con todo esto que votamos? Y a pesar de que nos creíamos ambientalistas, no sabíamos cómo responder esta pregunta tan básica. Entonces nos metimos a investigar.
Y descubrimos, por ejemplo, que en Lima hoy se producen 10.000 toneladas de residuos sólidos por día. Si eso lo ponemos en estos camiones recolectores, serían 1.000 camiones diarios que se llenan y que forman una fila de 12 kilómetros para que se den la cuenta de la magnitud. Esto es un día. Entonces nos vamos a dormir y mañana otra vez 1.000 camiones llenos es lo que generamos en Lima. Si esto lo llevamos a nivel de persona, esto sería 1 kilogramo por persona por día. O sea, todos nosotros generamos en promedio 1 kilogramo de residuos por día. Y si miramos qué contienen estos residuos, en realidad solo el 22% son materiales que hoy son no reciclables. Y son no reciclables ya sea porque se han contaminado de alguna forma. Entonces pensemos en una hoja Bond, por ejemplo, que tú le tiras encima aceite o una salsa de tomate, esa hoja deja de ser reciclable. Y lo otro, perdón, sobre los no reciclables es que hay muchos materiales que, a mi parecer, como nosotros lo entendemos, es un error de diseño. Hoy, en el 2020, diseñar un producto sin asegurar de que es el mismo pueda ser reciclado. Entonces, si vemos, por ejemplo, los empaques de los chocolates, estos que tienen como un aluminio por dentro y plastificados por fuera, en el Perú no existe ninguna industria que recicle estos materiales. Por lo tanto, por diseño están condenados a convertirse en materiales no reciclables. Por lo tanto, van a terminar desechándose porque no hay otra opción. Luego tenemos la segunda categoría, que son los materiales reciclables inorgánicos, y cuando pensamos en reciclaje solemos pensar en estos: cartón, plástico, vidrio, metales, etc. Y si sumamos todos estos, son el 26% de los residuos totales que generamos en la ciudad de Lima. Estas estadísticas son de Lima, ¿ok? Y finalmente, la categoría más grande de todas son los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos básicamente son el resultado o el resultante de nuestros alimentos. Son restos de comida, cáscaras, huesos, etc. Y son más de la mitad de lo que generamos. Y lo que vimos cuando empezamos es que, por más que esta es la categoría más grande de residuos, cuando pensamos en reciclaje no pensamos en esos materiales, y de hecho no había ninguna solución de mercado para poder reaprovechar estos materiales. Y lo otro que nos dimos cuenta es que si miramos este pastel, si sumamos los orgánicos y los reciclables inorgánicos, tenemos un 78% del total que podría ser reaprovechado. Entonces nos hicimos la pregunta del millón, que es, bueno, ¿cuánto estamos reaprovechando hoy? Y el resultado, esta es la última actualización de esta estadística, es que estamos reciclando el 4% de los materiales reciclables inorgánicos y estamos reciclando el 0.6% de la materia orgánica. Cuando empezamos era 0, ahora se dice que es 0.6. No sé, puede ser, pero igual es muy cercano a 0. En todo caso, estamos desaprovechando al final miles de toneladas al día que podrían ser aprovechadas para generar justamente nuevos productos y generar algo que no sea lo que pasa hoy, que es la contaminación. Y esa es la pregunta del millón. Ok, si yo no reciclo, finalmente, ¿a dónde se va la basura? ¿Y qué pasa cuando no reciclamos? ¿Qué pasa con esa bolsa que saco a la calle y desaparece? Y es interesante porque cuando empezamos a hacernos estas preguntas, realmente sentíamos que era algo que debíamos saber, pero después nos dimos cuenta que el sistema de gestión de residuos ha sido diseñado para que no veas eso. No lo veas, no pienses en ello. Los americanos tienen un dicho que es out of sight, out of mind. Una vez que no lo ves, no tienes que pensar en ello. Y eso es parte del problema de lo que tenemos hoy. Y la respuesta a esta pregunta es, principalmente cuando no reciclamos, hoy día en Lima, esto llega a rellenos sanitarios. El relleno sanitario, en realidad, le hemos puesto nombre sanitario, entonces suena como que es un lugar limpio a donde llegan los residuos, y no te preocupes por lo que va a pasar ahí, desaparecen limpiamente, sanitariamente. ¿Pero qué es? Es un gran hueco donde van todos los residuos mezclados, viene un bulldozer y le echa tierra encima, es decir, los enterramos. Y lo que poca gente sabe es que ya tenemos hoy 1.300 hectáreas de suelos ocupadas para enterrar nuestros residuos. 1.300 hectáreas. Esto es, si conocen el distrito de San Borja, esto es 1.5 veces el distrito de San Borja, totalmente ocupado, inutilizable a futuro, porque tú no puedes construir nada sobre esas tierras a futuro, y obviamente esa área sigue creciendo porque no tenemos otra solución a escala hoy en día.
Y lo otro es que los residuos cuando se vierten en un relleno sanitario, empiezan a descomponerse y generan gases de efecto invernadero, los residuos orgánicos específicamente. Y la descomposición corresponde al 15% de los gases de efecto invernadero que emite toda la ciudad de Lima en todos los sectores, energía, transporte, etcétera. Bueno, el 15% de eso viene de la descomposición de los residuos. Entonces, también hay una implicancia importante para el cambio climático. Y nosotros hicimos el viaje de los residuos y empezamos a responder esta pregunta básicamente viendo cuál era la respuesta y finalmente llegamos, luego de hacer un pequeño estudio para un restaurante, llegamos a este sitio. Este sitio es lo que se conoce como un parque porcino y todas las estructuras que ven ahí son corrales donde se crían cerdos. Está estratégicamente ubicado cerca del relleno sanitario porque en realidad muchos de los residuos que deberían ir al relleno sanitario no van ahí y se desvían a estos sitios que también se conocen coloquialmente como chanchería. Y ahí viven personas y viven de esta actividad. ¿Cuál es esta actividad? Criar cerdos de manera informal, normalmente son negocios familiares, son 8.000 familias en Lima que viven de esto, se genera mucha contaminación porque ellos reciben todo mezclado, ¿no? No hay una práctica de segregación en la fuente en el Perú, en la mayoría de los casos. Entonces ellos tienen que ver, y el cerdo mismo tiene que ver cómo hace para alimentarse de eso que queda. Y lo loco de esto, lo más loco fue cuando nos enteramos de que el 40% de la carne de cerdo de Lima viene de lugares como este que ven en la foto. Y esa carne, en la gran mayoría de casos, no es apta para el consumo humano. Entonces, quedamos un poco en shock de todo lo que habíamos visto. Vimos que la solución formal del relleno sanitario era desastrosa y por el lado informal teníamos este mundo de personas que de alguna forma están viendo cómo aprovechar un valor, pero que por no tener una forma formal de hacerlo, por no tener las capacidades para hacerlo bien, estaban generando otros tipos de problemas, incluso en la salud pública, porque la carne que proveían estaba contaminada, tanto así que muchas veces ellos mismos no querían comerla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Empezamos a investigar profundamente y encontramos un estudio que nos cambió mucho la perspectiva, que decía, que se llama The Pig Idea. Este estudio lo que dice es, lo mejor que tú puedes hacer con un residuo orgánico, que recuerden que esta es la categoría de residuos que no estaba resuelto, que no había nadie ofreciendo una solución, pero que era la mayor parte de este problema, lo mejor que tú puedes hacer con un residuo orgánico, de las 25 tecnologías validadas que existen para reaprovechar residuos orgánicos, lo mejor es, una vez que ya no es apto para alimentación humana, pues procesarlo para convertirlo en un alimento para animales. Y el animal más eficiente en convertir eso nuevamente en alimento para el humano es el cerdo. Y encontramos a estos japoneses, el Japan Food Ecology Center, que es fantástico porque han logrado industrializar este proceso a tal nivel de que la carne de cerdo que ofrecen los criadores que usan este alimento, es una carne de cerdo tan buena que es considerada una carne premium en el mercado japonés, que quienes saben de los estándares y de calidad que hay en Japón, pues son súper altos, ¿no? Y nos quedó súper claro que en el entorno había personas con quienes se podía trabajar. Por ejemplo, la Asociación de Recicladores Cambio de Vida en Avance. Nosotros encontramos a estas personas y dijimos, qué increíble el trabajo que hacen por la sociedad y qué increíble que no los valoremos, que les sea tan difícil hacer ese trabajo bien. Por alguna razón creo que no está apareciendo la foto, no sé si está pasando la presentación, voy a volver a compartir, denme un segundo. A ver. Bueno, seguiré, ahí está, perfecto, apareció. Entonces, nos pareció interesante que estas personas que finalmente hacen un trabajo casi heroico para vivir del reciclaje, estaban teniendo una situación tan difícil. Y lo otro es que conocimos a personas como el señor Gumersindo Chávez. El señor Gumersindo Chávez es un criador de cerdos informal, y cuando lo visitamos fue muy interesante porque él nos dijo, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, quisiera hacerlas mejor, y además yo sé que mis animales no la están pasando bien, pero la verdad no sé cómo hacer las cosas diferente.
Y nos dimos cuenta que en realidad el problema de estas personas no es en el fondo lo que hacen, porque ya estos estudios nos decían, hace sentido en el fondo. El problema es cómo lo hacen. Y en el cómo se puede trabajar, pero para trabajarlo tenemos que trabajar con todos los actores que están involucrados en esto. Entonces decidimos crear lo que se llama hoy el ciclo Simba. El ciclo Simba se basa en 3 principios, que son los principios sin basura. Estoy viendo que está un poquito lento para pasar las láminas. Denme un segundo, por favor. Vamos a ver si hay mejora. Entonces, los principios sin basura son 3, y realmente estos principios aplican en sus casas, en sus trabajos, aplican universalmente. El primero es tenemos que reducir al mínimo el desperdicio. Muchísimas cosas nos fuimos enterando de lo que se votan, se han votado innecesariamente. Solo piensen en el último mes o 2 meses en sus casas, cuánta comida que podrían haber consumido han votado. Me imagino que les ha pasado y les suele pasar a las personas. Y eso de paso nos va a permitir ahorrar. El segundo principio es tenemos que separar los residuos por categorías. Hoy día en el Perú es norma separar en 3 categorías a nivel nacional, y si estás escuchando y estás en el Perú y no estás separando, te voy revelando de que estás incumpliendo una norma, pero más allá de la norma o no norma, que tampoco garantiza el buen tratamiento, la separación es muy importante porque una vez que tú juntas todo, generas una contaminación cruzada. Por ejemplo, si le tiras encima restos de comida a un papel, deja de ser reciclable. Entonces es muy importante evitar esa contaminación cruzada y darle un tratamiento específico a cada tipo. Esa separación, como mínimo, debe ser hecho en 3 categorías, y esas 3 categorías, la verdad, funcionan muy bien: residuos orgánicos, residuos reciclables inorgánicos y residuos no reciclables. Y eso es lo que nos permite finalmente el tercer paso, que es reaprovechar todo lo que se pueda, tanto los orgánicos como los inorgánicos reciclables. Y si recuerdan el PADI al inicio, estamos hablando de más o menos, en promedio, el 80% de los residuos que se generan. Y es bien interesante esto, porque nosotros justo, y quería compartirles en primicia, hicimos un diagnóstico de materiales para un restaurante que está haciendo delivery y quiso saber de lo que yo estoy enviando en delivery, cuánto de eso realmente se puede reaprovechar. Y encontramos de que lo único que no se podía reaprovechar era el sticker que le ponía el restaurante. Todo lo demás era reciclable. Ahora, como la mayoría de las casas no van a tener un sistema de reciclaje, todos esos materiales reciclables o compostables, en el caso de los orgánicos, se van a perder, ¿no? Entonces, es bien interesante porque lo que empieza a pasar cuando empiezas a separar correctamente y reciclar es que te das cuenta que la basura, la bolsa de basura que sacas se va achicando, y ya no la tienes que sacar todos los días, sino cada 10 días, y en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que termina yéndose al relleno sanitario es mínimo. Y eso es finalmente, cuando hablamos de sin basura, no hablamos de que no vamos a generar residuos, sino justamente de que esos residuos se aprovechen y no terminen contaminando o no terminen en la basura. Entonces, ¿cómo trabajamos? A través de lo que se llama el ciclo Simba, que comienza con el programa de aliados sin basura. Los aliados sin basura son organizaciones de todo tipo, desde restaurantes, hoteles, colegios, instituciones educativas en general, universidades, empresas, oficinas, cualquiera que se quiera sumar a esto. Incluso estamos viendo de trabajar con condominios, edificios, puede sumarse. Estos aliados se comprometen a segregar sus residuos como les estaba contando. Nosotros organizamos la recolección normalmente diaria de los residuos orgánicos y reciclables para que estos puedan ser aprovechados. Es decir, ese link, eso que suele pasar de que separas para que luego se junte todo, eso es lo que nosotros evitamos. Eso es justo lo que queremos que no pase. Entonces, los materiales reciclables son entregados a una asociación de recicladores, que es justamente Acabida, a quien les presenté al inicio, quienes se encargan de recuperar esos materiales para volver a insertarlos a la industria y que vuelvan a hacerse productos de ellos. Y la materia orgánica entra a lo que se llama la biofábrica. La biofábrica es un proceso inspirado en el proceso japonés que les conté, donde convertimos los orgánicos en alimento animal y algunos materiales en abono, como por ejemplo los empaques compostables que estaban en la foto anterior.
Estos son distribuidos a lo que llamamos las granjas Simba, que justamente entran en un proceso de volverse cada vez más sostenibles y que obviamente generan nuevos productos que vuelven a la ciudad, generan alimentos, en el caso de la carne de cerdo, o hortalizas, o lo que fuera, que vuelven nuevamente y cierran el ciclo, y por eso este es un ciclo justamente de economía circular. Entonces esperamos que en el mundo post-COVID esto se vuelva no una excepción, sino la norma de cómo funcionan nuestros sistemas de gestión de materiales. Un cambio importante que se da en la economía circular es que ya no hablamos de residuos o de basura o de desechos, sino hablamos de materiales. Reconocer que estos materiales tienen un valor y pueden tenerlo si los gestionamos adecuadamente es el primer paso para cambiar la mentalidad que nos permite cambiar el sistema de cómo gestionamos esto. Quiero contarles rápidamente qué impactos se generan en cada uno de estos pasos. Primero, que 32 aliados, 32 empresas en más de 50 puntos de recolección ya han reducido su basura hasta en un 90%, lo cual obviamente tiene un impacto ambiental significativo. Hemos creado ya 27 empleos, tanto internos como en la Asociación de Recicladores. Hemos logrado recuperar más de 2.000 toneladas entre materia orgánica y material reciclable inorgánico, que si lo traducimos a huella de carbono, por lo que le comenté al inicio, esto equivale a haber plantado más de 40.000 árboles al momento. Entonces, el impacto ambiental realmente es medible y es súper significativo. Y esto nos permite hoy día proveer a 12 granjas con este alimento que producimos. ¿Por qué es un buen momento para hablar de esto? Y por qué creo que hoy más que nunca estamos como en un punto de quiebre, y espero que sea así. Lo primero es que hay una, ya no tan nueva, porque es del 2017, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que acaba de ser modificada. Y la noticia, si alguien la vio hace unas 2 o 3 semanas, fue: desde ahora el reciclaje será obligatorio. En realidad, les cuento, ya era obligatorio, pero hoy día lo que se hace es obligar a las municipalidades a implementar los sistemas de gestión que permitan a la gente reciclar. No hacía sentido hacer obligatorio el reciclaje si finalmente no se iba a proveer las soluciones. Sin embargo, algo que también dice la ley que es muy importante es que las municipalidades solo te pueden atender hasta un límite, y ese límite está pensado en la generación residencial. Entonces, si tú tienes una empresa, una fábrica, una oficina grande, un edificio, un restaurante, un hotel, tú ya no eres un generador municipal y vas a tener que buscar una solución en el mercado que te permita resolver qué vas a hacer con los residuos. Y esto es algo revolucionario, porque genera un incentivo gigantesco hacia la innovación. Una vez que yo tengo que ver qué voy a hacer con mis residuos, es decir, no es una solución por default donde viene un camión y se lleva todo el relleno sanitario, que ya vimos que es una solución que a nivel de sostenibilidad no hace mucho sentido. Se genera un incentivo súper interesante para que tengas que ver, oye, ¿qué voy a hacer con esto? Y busques nuevas soluciones y que cumplan ciertos parámetros de sostenibilidad y ojalá de economía circular. Entonces, segregar y reciclar hoy día es obligatorio. Si no lo están haciendo en sus casas, están incumpliendo la ley, así que si necesitaban más argumentos para hacerlo, ahí hay uno más. Y el siguiente punto, que es muy importante, es que esta ley incorpora justamente el principio del que venimos a hablar hoy. Es una de las primeras leyes de gestión de residuos a nivel latinoamericano que incorpora la economía circular como principio. La economía circular es básicamente esta evolución de una economía lineal hacia una economía circular donde tenemos ciclos de producción cerrados, y esto en realidad se suma a la ola de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que algunos de ustedes la habrán escuchado. La industria 4.0 es justamente uno de los pilares de esta industria, es la digitalización de los procesos industriales, que incluye la trazabilidad. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas a las que visitamos y decimos, ¿cuántos residuos generas? El 99.9% nos dice, no tengo la menor idea. No sabemos, es algo que no medimos, y como no lo medimos, ni siquiera sabemos cuánto es y mucho menos a dónde va. Y si no sabemos a dónde va, ¿cómo sabes que esos residuos que tú sacas en la noche no se están yendo al mar, que no se están yendo al río Rímac, que no están siendo quemados detrás de un cerro? Y por último, que no van al relleno sanitario, que igual ya vimos que no es una buena solución.
Entonces es muy importante transparentar todo este proceso para generar incentivos para el cambio. Y pongo este gráfico muy rápido solo para decir, porque mucha gente, los especialistas me van a decir, reciclaje no es economía circular. Yo no coincido con esa visión, yo creo que el reciclaje es una parte importante de la economía circular, pero claramente coincido con la visión de que la economía circular es más amplia que el reciclaje. La economía circular parte de cómo diseñamos los productos, y por eso cuando decía el producto está mal diseñado, cuando no tiene un uso posterior, el empaque del chocolate que les decía, por ejemplo, ese es un producto que para ser un producto circular hay que rediseñarlo. Se tiene que partir desde el diseño y eso está bien. Pero no solo es diseño de producto o diseño de envases o diseño de los muebles, de artefactos, sino también el diseño de los procesos que van a permitir que justamente se cumplan estos ciclos y que los materiales vuelvan. Y hay muchísimas, muchísimas oportunidades en la economía circular. El hecho de reparar versus comprar algo nuevo es un acto circular, porque estás manteniendo en uso esos recursos, evitando que se deseche. Entonces, hay muchísimas oportunidades en hacer de la economía una economía circular. Y de hecho, salió el año pasado un estudio que creo que es muy interesante, que se llama el Circularity Gap Report, es el reporte de la brecha de circularidad que estudia la economía global y que llegó a la conclusión de que hoy en día la economía global es 9% circular. ¿Qué quiere decir esto? Que es 91% lineal. Es decir, del 100% de materiales que ingresan a la economía, materiales y energía de los insumos, el 91% termina de alguna u otra manera como un desecho. Incluso los gases de efecto invernadero o la contaminación es un desecho también, es un desecho del uso de la energía. Entonces, esto es algo que le recomiendo mucho a la gente porque te abre la mente completamente del cambio radical que tiene que ocurrir, no solo en cómo gestionamos nuestros desechos, sino cómo funciona la economía, desde cómo diseñamos los productos hasta cómo diseñamos, no sé, un edificio. Entonces, la economía circular es algo, yo creo que es el único camino de pensar en cómo la humanidad puede tener una vida sostenible en el planeta. Los recursos se van terminando y necesitamos reinventar nuestra presencia para que sea sostenible y que justamente para que sea sostenible tiene que ser circular, porque así es como funciona la naturaleza. Los ciclos en la naturaleza son 100% circulares, no quedan desechos luego de 100 años como en nuestro caso. Solo quiero contarles rápidamente que ya se sumaron a esto, ya les conté, 32 empresas, ahí están algunos de los logos, y esto comenzó como una propuesta para la gastronomía, por eso hay varios restaurantes y varios restaurantes reconocidos, pero esto ha ido expandiéndose, entonces si su empresa no es parte de la gastronomía, hoy día nosotros nos dimos cuenta que los principios que habíamos desarrollado para, por ejemplo, un restaurante, en realidad aplican mucho más ampliamente y aplican para oficinas, para industrias, para clubes, para supermercados, y tenemos metodologías para trabajar en cada uno de estos espacios distintos. Entonces, es un tiempo emocionante porque realmente nuestro espectro de actuación se ha ampliado un montón. Y quería ahora darle la palabra a Ediño. Ediño, para quienes se han sumado luego, es socio del restaurante Domo Saltado. Para quienes no han comido en Domo Saltado, deben hacerlo. Es espectacular y pronto se reactiva. Ya Ediño nos va a contar. Así que queríamos que Ediño participe para que cuente un poco la experiencia del otro lado, ¿no? De alguien que identificó esta problemática y que se sumó justamente al programa de aliados para poder hacer un cambio en su organización. Así que, Ediño, te dejo la palabra. Ediño, tu audio, perdón, está desactivado. Gracias, Pipo. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por compartir su tiempo con nosotros el día de hoy. También agradecerle a Corín y a Franco de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y también, bueno, a Pipo y a Simba por permitirnos conversar un poco acerca de Domo el día de hoy. Tal vez algunos conozcan a Domo, tal vez muchos no. Así que quiero contarles un poco acerca de la historia de Domo, de nuestro propósito, de nuestra filosofía, de lo importante que es Simba en nuestra operación. Entonces, Domo nace el 1 de noviembre del 2012, nace impulsado por
los amigos y nuestros amigos y familiares, a quienes mi padre le cocinaba en muchas reuniones familiares, ¿no? Entonces, en esas reuniones familiares había siempre estos saltados preparados por mi papá. Entonces, impulsados por ello y también por nuestro fanatismo por los saltados, decidimos en noviembre del 2012 abrir nuestro propio restaurante, ¿no? En un terreno que teníamos como inversión ubicado en Jesús María. Queríamos que sea un espacio especializado en el lomo saltado, que gira alrededor del lomo saltado, porque consideramos que es nuestro plato, uno de nuestros platos bandera y también, y tal vez más bien, uno de los platos más consumidos por los peruanos, ¿no? Escogimos el nombre de domo, pues en japonés significa, es una palabra muy bonita, que significa mucho, y de manera coloquial los japoneses lo utilizan para decir gracias, ¿no? En lugar de decir domo arigato, que es muchas gracias, de manera coloquial dicen domo. Entonces es una marca, o es como decirle muchas gracias saltados, ¿no? Es un lugar que le rinde un tributo y un homenaje a los saltados. Entonces comenzamos en Jesús María en un local de 100 metros cuadrados. En un inicio dábamos empleo a 5 personas. Debido al éxito inicial, tuvimos que mudar nuestra sede a Lince, a un local 4 veces más grande, el cual el día de hoy ya tiene 2 pisos. Y le estamos dando empleo a 48 personas, incluyendo nuestra planta de producción. Todo esto, todo este éxito que hemos tenido hasta ahora, se lo debemos al esfuerzo de nuestro equipo, ¿no? Gracias a este equipo, a este esfuerzo, nosotros somos una marca que crece fuerte y sostenidamente, con un nivel de satisfacción por parte de nuestros clientes del 91% y un NPS o Net Promoter Score de 62 puntos, ¿no? Que consideramos que es bastante alto. Todo ello, como repito, es gracias al esfuerzo de nuestro equipo. Sin embargo, no nos consideramos solamente un restaurante, sino buscamos trascender más allá de este, ¿no? De transformar, buscamos realmente, o tenemos como propósito, transformar nuestra pasión por la comida en la oportunidad de mejorar la vida de los demás. Ese es nuestro propósito y es por ello que trabajamos día a día, ¿no? Es lo que nos mueve y nos impulsa a seguir mejorando cada día, mejorar la vida de nuestros clientes, nuestro equipo y la sociedad. Aquí le quiero mostrar una infografía que se la entregamos a cada persona que ingresa a Domo. Es un documento interno en el cual resume muy bien nuestra filosofía, que está centrada en 3 pilares fundamentales, que son los clientes, nuestro equipo y la sociedad, ¿no? Por el lado de nuestros clientes, no sé si se llega a ver bien ahí, existe un fuerte respeto hacia nuestros clientes, ¿no? Un fuerte respeto por el lado de la comida, que sea preparada con los mejores ingredientes, que sea preparada uno por uno. Esto lo tenemos desde el día 1 hasta el día de hoy, incluso en esa nueva etapa de delivery también lo vamos a tener. Que sea preparado al instante, con los mejores insumos, que todo eso esté acompañado de un servicio cálido y cercano, con un equipo completamente motivado y comprometido. Y todo ello bajo un ambiente acogedor a un precio justo, ¿no? Un precio que sea justo para todos, desde el punto de vista de los proveedores, desde el punto de vista como empresa, ¿no? Y desde el punto de vista del cliente también. Siempre respetando al cliente, si tiene alguna necesidad especial, si tiene hijos pequeños, si es alérgico a algo, si tiene una opción alimentaria distinta, siempre buscamos que nuestro cliente se sienta cómodo y tengamos la mejor opción para él, ¿no? Si muchos de ustedes habrán ido a Domo y habrán visto que hay espacios para caminar, si uno va con coche de bebés o una silla de ruedas, es fácil movilizarse por Domo, ¿no? Entonces, existe ese respeto, hay cambiadores en los baños para hombres y mujeres, entonces, para bebés, perdón, en el baño de hombres y mujeres, entonces, hay ese respeto, nos interesa, tenemos un call center que llama todas las semanas a nuestra base de datos para preguntarle qué tan bien o mal ha ido el servicio y las cosas que tenemos que hacer para mejorar, ¿no? Por el lado de nuestro equipo, queremos desarrollar su talento, siempre buscando un equilibrio entre el trabajo y también el tiempo personal, ¿no? Sabemos que en el mundo de restaurantes es bastante complicado porque la mayoría de veces el descanso cae entre lunes y jueves, los fines de semana
en muchos restaurantes no hay ese espacio. Sin embargo, nosotros cada mes o cada mes y medio damos un sábado descanso adicional que cae, bueno, sábado, incluso si coordinan bien entre ellos, cae sábados y domingos, para que tengan un tiempo en el cual puedan disfrutar con la familia. Si es verano, se vayan a la playa. Si es viernes, como la mayoría del equipo es joven, se vayan a una fiesta y distintas cosas, ¿no? Entonces, queremos que haya ese equilibrio. Y por el lado de desarrollo y por el lado de gestión del talento, tenemos un programa de una pequeña escuela Domo, en la cual formamos y hemos tenido clases de Excel, clase de inglés para nuestro equipo. Para este año estamos planeando también clases de marketing digital, porque hay muchos que quieren emprender algún negocio y creemos que el mundo digital es una herramienta bastante buena para ello. Entonces, tenemos eso. Tenemos también alianzas con la Cooperativa Pacífico para que nuestro equipo busque cumplir sus propios sueños, sus propios deseos, ¿no? Entonces, es por eso que a través de esa alianza muchos han comprado sus motos, por ejemplo, están construyendo los aires de su casa, están pagando un estudio en institutos, universidades, ¿no? Entonces, queremos eso para nuestro equipo también. Fomentamos bastante el tema de actividades en equipo. El año pasado tuvimos una liga Domo, que era una liga de deporte, fulbito. Este año teníamos planeado algunas gincanas, ya cuando todo esto obviamente mejore y pase. También una vez al mes era frecuente ir a cenar a uno de los restaurantes para un poco conocer y tener un poco de benchmark entre lo que hacen, cómo lo hacen y cómo nosotros lo podemos hacer mejor, ¿no? Y también uno de los pilares que tenemos es nuestra sociedad. Tenemos un fuerte compromiso con Enseña Perú, en el cual hemos donado el año pasado cerca de 8.000 horas de educación. Eso mediante la venta de un plato de nuestro, que incluso ahora va a estar en la carta de delivery también, que son las papas maestras. Y también una pequeña área de nuestro espacio que está destinada a la venta de productos o merchandising, y los cuales donábamos 15% de la venta para Enseña Perú, ¿no? Esta alianza con Enseña Perú no solamente es a través de un tema monetario, sino también parte de nuestro equipo iba a un colegio de Enseña Perú a compartir una hora de clase con ellos, de enseñarle algo, de compartir un momento con ellos, de enseñar un poco de Domo, de cómo es el tema de restaurantes, cómo se gestiona, ¿no? Y este año también teníamos planeado, y lo estamos posponiendo por todo el tema que está ocurriendo, pero teníamos planeado que ese grupo visite a Domo y puedan conocer in situ cómo es un restaurante, ¿no? Y tener una especie de roleplay bien en la mañana en cuanto a un grupo iba a hacer la parte de atención, un grupo iba a hacer iba a apoyar a alguien de cocina, ¿no? Un grupo iba a estar en la parte administrativa. Entonces, queríamos darle esa visión para que ellos también les sirva de aprendizaje, ¿no? Pero eso lo estamos posponiendo por ese momento. Por el lado de la sociedad también tenemos todo el tema de medio ambiente, con lo cual trabajamos con Simba, que ya les voy a contar un poco más de detalle lo que trabajamos, de la importancia de nuestra alianza. Y también trabajamos de la mano con Kaya, que es nuestro proveedor de todos los envases que son hechos a partir de plantas, ¿no? Entonces, acá les quiero contar un poco acerca de nuestra alianza con Simba, que consideramos esta alianza como fundamental para la operación de Domo, en donde no solamente evitamos cerca de 5 toneladas de CO2 al mes, que equivalen a sembrar 86 árboles, sino que también, como ya lo dijo Pipo, evitamos que nuestros residuos estén en la calle, esperando a que llegue el camión de recolección distrital y que sea a la merced de recicladores o chancheros informales, ¿no? Que es algo que nos pasaba hace unos años, que llegaban, abrían las bolsas de basura y lo dejaban todo tirado, ¿no? Ahora ya no lo hacemos, ahora lo gestionamos a través de Simba. Otro de los puntos claves que nos ha permitido nuestra alianza con Simba es que ahora somos
más eficientes con el uso de nuestros insumos, ¿no? Nos dimos cuenta, gracias a los reportes que nos envían de manera mensual, que estamos teniendo mucho desperdicio orgánico, que había insumos que podíamos utilizarlos más, ¿no? En otros platos, comenzamos a sacar nuevos platos con estos insumos y hemos reducido considerablemente eso y por ende se ha convertido también en un ahorro, ¿no? Y por último, y tal vez el punto más importante de nuestra alianza con Simba, es la de generar conciencia ambiental, ¿no? Conciencia ambiental en nuestro equipo y en nuestros clientes. O sea, nos motiva realmente que se cuestionen y que digan, mira, yo trabajo en Domo y si en Domo puedo gestionar 300 kilos diarios, ¿por qué no lo puedo hacer con 5 kilos en mi casa, ¿no? ¿Cómo darle un nuevo uso a los residuos? O cómo tal vez tener menos residuos, o por qué lleno mi refrigerador de tantas cosas que al final las voy a terminar desechando, ¿no? Entonces, es realmente gratificante cómo nuestro equipo toma ese aprendizaje que va teniendo en Domo sobre la gestión de residuos y a través de las capacitaciones con Simba, y finalmente lo aplican a sus casas, ¿no? Entonces, es lo que nos parece lo más importante, lo que nos motiva. Y también un poco lo que queremos con la alianza con Simba es transmitirle eso a nuestros clientes, ¿no? Que digan, ya en mi casa lo puedo hacer, en la empresa que yo dirijo lo puedo hacer, en el trabajo que yo estoy, ¿por qué no lo hacemos, no? Deberíamos ser parte de eso también, ¿no? Entonces, nos interesa eso, que se cuestionen, que busquen adoptar esta manera correcta de gestión de residuos y que transformemos de una pequeña manera su forma de pensar, ¿no? Que comiencen a tener una conciencia ambiental en cada una de sus acciones y así mejorar la vida de los demás. Gracias. Bueno, Ediño, muchas gracias por esa intervención. Realmente Domo es un ejemplo muy interesante de una visión holística, ¿no? Incluso si ves en la lámina anterior, se podría decir casi circular, porque incluso todos están con circulitos. Pero bueno, es justamente esta mirada de 360 grados y muy enfocado en las personas. Y solo para resumir, y en realidad ya pasar a la invitación, queremos sumarlos a ustedes a este cambio, queremos ahorita vamos a poner nuestra información de contacto, ahorita también vamos a entrar al espacio de las preguntas, así que que no se les queden preguntas en el tintero, por favor, escriban sus preguntas y ahorita que nos va a encantar escucharlos y poder responderlas, pero como un breve resumen, pues podemos reducir hoy de manera bastante sencilla hasta el 90% de nuestra basura y con ello el impacto negativo que podemos estar teniendo en el planeta en ese tema de los residuos específicamente. El gestionar los residuos te va a dar una nueva mirada incluso a la hora de comprar. Vas a pensar, este material es un material que no se recicla, de repente puedo evitarlo, de repente puedo llevar mi propio contenedor, de repente puedo comprar otra marca que sí sea reciclable o no necesito incluso un empaque en el primer lugar, ¿no? Reducir es obviamente siempre la primera prioridad, pero también actos tan revolucionarios como reparar las cosas en vez de estar comprando cosas nuevas e incluso resignificar, ¿no? Y ahí creo que esa palabra y lo que nosotros buscamos hacer cuando decimos sin basura es que justamente no es basura, es un material que puede tener una nueva vida y eso es algo, y una vez que se haga ese cambio, los demás cambios van a ser mucho más fáciles. Y lo tercero, y me gusta un poco con lo que cerraba Ediño, porque es que es para contagiar positivamente, creo que esa palabra ya no se puede usar en esta época, pero bueno, que no nos la robe el virus. Sí, para contagiar las cosas positivas, creo que la mejor herramienta es la acción y es demostrar de que es posible, ¿no? Es mucho más fácil poder convencer a otro a hacer algo si tú le puedes demostrar de que es posible e incluso fácil en algunos casos. Ahora sí, pasamos a la sección de preguntas, si es que hay. Perfecto. Muchísimas gracias, Pipo, Ediño, por sus intervenciones.
Hemos recibido muchas felicitaciones para ambos a través de las preguntas. Nos han hecho llegar muchas felicitaciones para ustedes por la excelente labor que realizan. Realmente es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, Pipo, te conocemos ya de varios años y bueno, nos alegra mucho que más empresas y aliados se vayan sumando a Simba. Y Ediño, felicitarlos por la tarea que realizan también, no solamente en el área gastronómica, sino en otros sectores, ¿no? En los cuales también abarcan con sus iniciativas. A ver, tenemos algunas preguntas. Ustedes me indican cómo están de tiempo, pero vamos tratando de resolver algunas y me van Dale, comentando dale. cómo van de tiempo. A ver, vamos a empezar. Aquí hay una pregunta, a ver, vinculada al tema actual de los deliveries. Nos dicen, considerando que el delivery va a generar otro tipo de residuos, ¿cómo se podrían reaprovechar, tratar o transformar? Ya que están apareciendo este grupo de personas que piensa que los residuos deberían ser cero, y cuando uno habla que igual va a haber residuos, tratan de hacer mala publicidad, ¿no? Nos comentan. Sí, de repente yo puedo empezar rápidamente porque justo estamos en un proyecto para darle solución a esta problemática, que es una problemática que creo que nos preocupa a todos. Eh, ¿Cómo aseguramos una circularidad de estos residuos que finalmente van a terminar en las casas de las personas? Y la primera respuesta a eso es, tenemos que asegurar una forma de que haya una logística inversa, es decir, que esos materiales tengan nuevamente la forma de llegar a las industrias que los pueden reaprovechar. Por ejemplo, en el caso de los compostables, como los empaques que mencionaba Ediño, nosotros tenemos una planta de compostaje que justamente los puede absorber para que puedan volverse a usar y no terminen desechados. Pero en muchos casos hay materiales que, o sea, no es la solución ideal. La solución ideal sería hacer lo que probablemente haces en tu casa. Es decir, tener una serie de empaques reutilizables y que estén circulándose dentro del sistema, ¿no? El primer principio de la economía circular es mantener los materiales y los recursos en uso al máximo tiempo posible. Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a confiar en el restaurante para que lave tu tupper y lo deje sanitizado para poder reusar, ¿no? De hecho, el consumidor se va a sentir raro usando algo que ya fue usado anteriormente. Y ahí yo le preguntaba a la persona, pero ¿acaso tú cuando vas a un restaurante tú no comes de un plato que fue usado anteriormente? ¿No tomas de un vaso que se ha reusado probablemente cientos de veces y confías en el restaurante de poderlo lavar y sanitizar para que esté apto para el uso, ¿no? Entonces creo que es un poco sacarnos también de la cabeza el chip de que todo lo descartable es más limpio, porque de hecho solo también es una creencia, ¿no? Y creo que hay muchos modelos que van a empezar a surgir y que deben empezar a surgir para que nos permitan justamente circularizar también este tipo de desechos. Por eso es interesante lo del Ministerio del Ambiente que dice, eso tiene que ser a nivel nacional, ¿no? Tenemos que generar estos sistemas de recuperación de materiales a nivel nacional. Y eso nos va a permitir cada vez como sociedad ir caminando hacia una circularidad. No sé si, Ediño, quieres agregar algo sobre esa pregunta. Perdón, no te estamos escuchando, Ediño, disculpa, el micrófono. Perdón. Ahora Bueno, se sí, habla no te mucho preocupes. acerca de los protocolos, y se nota que, o se ve que hay mucho uso de plástico, bolsas y todo eso, ¿no? Entonces, es también trabajo de cada restaurante buscar que los materiales que se usen sean reutilizables, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mascarilla de tela, ahora hay una mascarilla de tela de muy buena calidad, hasta guantes incluso, o por ejemplo, el tema de esta cosa para el cabello, Las tocas. también las tocas que sean reutilizables, ¿no? Entonces, eso por el lado de los envases lo mismo, que sean hechos a partir de plantas, que de repente ya no usemos bolsas de plástico, sino bolsas de papel. Entonces, es un poco ser un poco creativos. En nuestro caso, incluso todas las bebidas, la chicha que preparamos siempre en el local, ahora están yendo en vidrio. El tema de las sopas también, en lugar de mandarlas en esos plásticos, contenedores de plástico sellados, están yendo en vidrio para que tengan un reciclaje mucho más fácil o de repente un doble uso también, ¿no? Entonces es buscar una alternativa creativa en algunos casos
para todo ello sin sacrificar el tema de seguridad, ¿no? Gracias por sus comentarios. A ver, aquí tengo una pregunta para Simba. Nos dicen cómo han afrontado la actual crisis, qué estrategias han realizado o qué recomendaciones darían también a otras empresas que tienen un fin socioambiental en la coyuntura actual. Bueno, nosotros, uno de los sectores que se consideró esencial, un servicio esencial, fue la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y nosotros gestionamos residuos sólidos, entonces, si hubiésemos tenido aliados que hubiesen seguido operando, nosotros hubiéramos seguido operando. Sin embargo, la mayoría de nuestros aliados, como ven, colegios cerrados, restaurantes cerrados, universidades cerradas. Entonces, en realidad, nosotros sí tuvimos que suspender la operación de la biofábrica, lamentablemente. Creo que la pandemia es un escenario que no está en las proyecciones de nadie y todos hemos tenido que adaptarnos a ello, ¿no? Definitivamente es un shock económico para todos, esto lo sabe Diño perfectamente, muy fuerte, pero que hemos podido navegar de alguna manera. Y ahora lo que creo que sacamos de positivo de este proceso es que nos invita a pensar más en grande, a decir, ok, hay un antes y un después, porque si todo continúa es como muy progresivo el cambio. Pero aquí podemos decir, oye, tenemos que volver más fuertes, más ambiciosos, con mayor alcance. Entonces, ¿cómo esto nos permite también innovar, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del delivery era algo que siempre lo habíamos pensado, pero nunca nos habíamos puesto a diseñar una solución. En estos tiempos hemos tenido un poco más de tiempo, justamente un poco más de espacio mental, no estar agobiados con la operación para decir, oye, ¿cómo podríamos darle una solución a este tema? O, por ejemplo, en las casas, todos los sistemas de reciclaje municipales se han frenado. Entonces nos ponemos a pensar seriamente, también otra cosa que siempre habíamos pensado, pero la operación del día a día a veces no te da para entrar más a fondo, para decir, ok, ¿cómo haríamos para hacer un Simba para casas? ¿Cómo se operaría? ¿Cómo se diseñaría ese proceso? Entonces, creo que al final, a mí me gusta mucho una frase que publiqué el otro día, que no sé quién la dijo, pero dice, la innovación a menudo viene de personas ordinarias en tiempos extraordinarios. Y creo que este proceso puede ser, sacándole algo positivo, un proceso que invita mucho a la innovación. Todas las personas que se han quedado sin trabajo, que hoy tienen que reinventarse, tienen que innovar, tenemos que ver cuáles son las necesidades de esta nueva economía de alguna manera y cómo nosotros podemos dar soluciones a las personas que lo necesitan, ¿no? Y los servicios de reciclaje en este caso van a, bueno, ya eran pocos, ahora incluso van a ser menos porque el cumplir los protocolos COVID para una empresa es muy difícil y para una asociación de recicladores más aún porque no tienen los medios y los recursos normalmente para poder afrontar un proceso complejo como eso. Entonces, creo que hoy día hay un espacio que está quedando mucha gente con voluntad de hacer cosas y la consigna es cómo nosotros nos reinventamos y volvemos más fuertes para poder dar soluciones a escala, ¿no? Gracias, Pipo, por tu respuesta. A ver, aquí nos preguntan si una empresa de alimentos congelados en frutas y verduras desea involucrarse en mejorar su sistema de gestión de residuos y con ello también sus empaques de presentación, ¿existe alguna certificación o acreditación que puedan obtener? Si tienes alguna información sobre ello. Es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una certificación, estaba en una de las fotos de Diño, que es la certificación de aliados sin basura, donde nosotros evaluamos 25 criterios de buenas prácticas en toda la operación y tienes que cumplir por lo menos el 80% para poder recibir esta certificación. Domo Saltado, no recuerdo exactamente, creo que tuvo como 90 y tantos puntos. Es un buen ejemplo de un aliado certificado. En cuanto a los empaques, esa es una gran pregunta. En realidad, no hay un estándar en el Perú, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el mundo del reciclaje. No hay un estándar para decir que algo es reciclable o no reciclable, o que algo es biodegradable o no biodegradable. Entonces, por ejemplo, muchas bolsas biodegradables se han vendido como biodegradables, pero en realidad no lo son, sino que solo se descomponen en pequeñas partículas. Entonces, hay un gran vacío y justamente se lo hemos
mencionado el Ministerio del Ambiente hace poco, que si tú quieres implementar un sistema de reciclaje nacional, tienes que normar y estandarizar el reciclaje. Entonces debería haber una entidad donde tú vas con tu empaque y dices, oye, ¿este empaque qué es? ¿Es reciclable? ¿No es reciclable? Y que te lo definan de alguna manera. Si bien hay cambios, porque hay cosas que se puedan reciclar en Lima, que de repente en Iquitos no tienes la infraestructura para reciclar, creo que empezar en ese camino es importante. Incluso hay empresas que en sus empaques utilizan el símbolo del reciclaje y que cuando agarras el empaque y se lo das a un reciclador, el reciclador te dice, oye, sácame esto no es reciclable. Entonces tú puedes libremente usar ese símbolo y nadie te puede decir que no lo puedes usar porque no hay una estandarización, no hay una norma que diga este símbolo solo lo puedes usar cuando realmente es reciclable. Entonces eso genera que la gente use ese símbolo como marketing, pero que en la realidad no sea reciclable y eso es doble negativo, ¿no? O sea, ahí es algo que deberíamos evitar a toda costa. Gracias, Pipo. A ver, aquí tenemos otra consulta. Ustedes me avisarán si todavía tenemos algo de tiempo. Podemos seguir unos minutos más. Perfecto. Sí, por A ver, favor, acá también. nos comentan. En provincias casi el 100% de envases disponibles en el mercado son tecnopor y plásticos de un solo uso. La municipalidad ha dado ordenanzas prohibiendo esos envases, pero los comerciantes y los consumidores carecen de conciencia ambiental y son renuentes a acatar las normas. ¿Qué soluciones recomiendan? Bueno, lo primero es que el tecnopor ya está prohibido. La ley de plásticos de un solo uso ya prohibió el tecnopor. Y lo siguiente es, ahí hay que trabajar, es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero sí hay que trabajar en la concientización. Nosotros creemos que, por ejemplo, un buen vehículo de concientización son los niños. Estamos viendo de hacer unos programas para trabajar en capacitar más a los niños. Muchas veces hoy creo que son los niños los que educan a los papás. Entonces, creemos que por ahí puede ser una muy buena entrada para cambiar eso, pero es un reto gigante, ¿no? Cambiar la conciencia de una sociedad, pues no se hace de la noche a la mañana, pero creo que en ese camino vamos. Gracias, Pipo. Ahora tenemos aquí, a ver, unos últimos comentarios que recibimos que me parecieron muy, muy positivos, como para una reflexión final, ¿no? Nos dicen, bueno, los felicitan por las acciones tomadas. Vemos un gran problema en educar a la gente y consumidores. Se debería hacer una campaña educativa nacional, especialmente a los niños y jóvenes que son la nueva generación. Y aquí había otro comentario también en la misma línea que nos decían, ¿cómo puedo contribuir como profesional a este reto, ¿no? Siento que hay mucho por hacer con la difusión de esto a todo nivel. Necesitamos despertar la conciencia de la gente. La presentación fue impactante, por favor difundir en redes para poder replicar en nuestro círculo familiar, profesional, etc. Y hay mucha gente que nos ha hecho llegar ese tipo de comentarios de que hace falta pues generar conciencia, ¿no? Quizá podemos hacer una reflexión final de estos comentarios. Sí. Ediño, te doy el play de honor. Claro, como lo decía, ¿no? O sea, finalmente parte por cambiar uno mismo, o sea, desde el punto de vista, desde la empresa, de que diriges una empresa, tomar esa decisión y no solamente tratar de imponerlo, ¿no? Sino tratar de convencer al equipo, que muchas veces también al comienzo es un poco reacio, y dicen, pero qué flojera botar este residuo aquí, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Es un poco educar, decirles, esta es la manera de hacerlo, es la manera correcta, ¿no? Por esto lo hacemos, ¿no? Es un poco mostrarles el propósito de lo que hay detrás y buscar por ese lado convencerlos, ¿no? Hace un rato hablaban también de los envases, que en provincia no había mucha disponibilidad de ello. Cuando nosotros también hace casi ya 2 años o 3 años decidimos cambiar todos los envases, porque antes usábamos plásticos hechos a partir de plantas, también fue un costo para nosotros. O sea, Tecnopor costaba 10 centavos y ahora el envase de lomo saltado cuesta un sol, ¿no? 10 veces más. Y un poco el reto que tuvimos fue, entonces si ahora el envase cuesta 10 veces más, nuestro costo por delivery debería subir. Y finalmente no lo subimos, lo mantenimos en el mismo precio. ¿Y por qué, no? Porque finalmente tenemos ahí un compromiso con nuestro país, que finalmente, o sea, eso
que no queríamos que el costo de mantener plástico, de usar Tecnopor, sea un costo para el país en el futuro, ¿no? Porque se contamina mucho más, porque genera algún tipo de enfermedad. Entonces, finalmente, como Estado, como país, lo íbamos a tener que pagar de alguna manera. Entonces, ese costo lo decidimos asumir nosotros, decidimos ya usar todo lo que sea de nuestros envases hecho a partir de plantas. Y así con cada acción que hacemos, ¿no? Entonces, es pensar de una manera creativa y buscar alternativas en el mercado, porque hay para todo. Entonces, ver cómo sustituir o cómo cambiar por cosas más sostenibles en el futuro. Por ejemplo, el tema de Simba también, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Al comienzo es duro porque toca educar, pero una vez que el equipo lo comprende, créeme que se vuelven embajadores de esto, ¿no? Comienzan a ellos también pensar, comienzan a difundirlo en su entorno familiar. Por nuestros clientes, también tenemos algunos clientes que nos han dicho, mira, me gustó esto, lo que trabajan con Simba, felicitaciones y lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, finalmente es como una bola de nieve, pero simplemente nosotros tenemos que dar ese pequeño empujón para que vaya creciendo en el tiempo. Totalmente. Nada más que agregar, es así. Y es partir de uno mismo, ¿no? Es una cebolla, ¿no? Pero tienes que empezar del centro y ir saliendo a otras capas. No puedes pedirle a la sociedad algo que tú no haces, ¿no? Un poco por ahí va. Gracias, gracias Pipo, gracias Ediño. Había unas preguntas también vinculadas al tema de los desechos que hay ahora generados por los hospitales y clínicas, Pipo. No sé si tú tienes algún alcance al respecto sobre cómo se puede manejar mejor ese tema, ¿no? Se ha visto mucho en las noticias también desperdicios pues, de estos que dan a parar a la calle, ¿no? No hay una gestión. No sé si tienes algún alcance al respecto. Eso nos habían preguntado también. Bueno, los residuos hospitalarios nunca deberían acabar en una calle porque tienen son potencialmente biocontaminados, ¿no? Entonces, si hay un tipo de residuos que no debería estar en la calle son los residuos hospitalarios y estos en realidad deberían ser manejados ya sea en un relleno de seguridad, incluso hay un relleno sanitario especial para los residuos hospitalarios que se maneja de manera más estricta que un relleno sanitario convencional, o a través de un proceso de incineración, que es una quema a muy altas temperaturas, como a 900 grados, que es un poco más limpia que, digamos, quemarlos así al aire libre. ¿Cómo se debería manejar? Pues no soy un experto en el tema hospitalario y ciertamente hay un argumento ahí para usar ciertas cosas que sí sean descartables, como las jeringas, etcétera. Pero lo que sí pienso es que sí se podría hacer un análisis más profundo de cuáles son las cosas realmente que se tienen que usar descartables, cuáles no, y cómo se podrían reutilizar algunas de las cosas que hoy se usan, que lo descartable a veces termina usándose no necesariamente por temas sanitarios, pero por temas de costos o por temas de que es lo más fácil y lo más práctico, ¿no? Entonces creo que ahí es un sector que necesita mucha innovación para volverse cada vez más circular. Gracias Pipo por tus comentarios. Nuevamente gracias a ambos por el tiempo. Estamos conectados con Corín nuevamente para unas palabras finales. Yo quería antes de Corín, Sí, si por me supuesto, permites, adelante. solo cerrar regalándoles una caricatura que me encanta, que va un poco a lo último que estábamos hablando, ¿no? Entonces dice, entonces tú quieres cambiar el mundo solo, le dice el adulto al niño, y dice, no, yo no estoy solo estamos dispersos, pero ya comenzaremos a juntarnos, ¿no? Y realmente, si se dan cuenta, el ciclo Simba y todo este movimiento es un ciclo que mucho más que de una tecnología o de una técnica específica, se trata de un ciclo de colaboración. Son personas que deciden emprender esto, son personas que deciden segregar sus residuos, son personas con las que colaboramos para organizar las rutas de recolección, son personas las que están trabajando en la fábrica. O sea, al final esto es un ciclo mucho más de solidaridad y de personas trabajando juntos, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde se va generando el cambio, ¿no? Como ese niño que el mundo lo tilda de loco, pero dice, no, yo sé que hay más como yo y pronto ya comenzaremos a juntarnos. Y es un poco lo que nosotros aspiramos a hacer. Por eso el programa se llama el programa de aliados, porque estamos colaborando para resolver un problema
mucho más que otra cosa, más que ofrecer un servicio simplemente, ¿no? Y en ese sentido, solo quiero dejarles nuestro eslogan, que es que nada sobra, pero en línea a lo que decía anteriormente, necesitamos que muchos más se sumen a esto, por eso siempre le agregamos de que en realidad nadie sobra. Eso es todo. Muchas gracias. Y les quiero dejar aquí, si lo pueden dejar puesto de repente, nuestros puntos de contacto para que quienes estén interesados puedan escribirnos. Ahí están nuestras redes sociales, tanto de Domo Saltado como las de Simba. Estaremos encantadísimos de saber más de ustedes, qué les impactó de la charla. Y si quieren colaborar, pues ahí está la invitación abierta a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Corín, tu audio, perdón, está desactivado. Ahora sí. Sí, lo prendí y lo volví a apagar para que Pipo pueda hablar. Perdón. Bueno, quería agradecerle a Pipo y a Ediño, a Franco, por esta excelente exposición. La presentación ha sido realmente muy interesante y nos hace recordar que todos podemos hacer algo. Y me alegra también del restaurante Ediño, que no he tenido la suerte de conocer, pero que ni bien se pueda, pues vamos a estar pidiendo ahora que tengas el delivery. Yo supongo que tienen ahí un contacto de dónde pueden, acá tienen los contactos, pero no sé si hay para hacer el delivery dónde se pide o más información. Tienen en los mails de Pipo y Ediño. Felicitaciones, chicos. Vamos a compartir en redes sociales estas dos exposiciones para que muchos se enteren y bueno, todos los que han participado somos pues un gran número, más de 100 personas que van a hacer el esfuerzo de la en donde trabajan. Gracias a todos y solo unidos vamos a lograr un cambio. Muchas gracias. Franco, quizás quieres anunciarnos el próximo evento que viene. Sí, bueno, pueden seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras actividades. Tenemos actividades de diferentes temas, de temas también financieros, empresariales. En el Facebook de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú pueden encontrar toda la programación de nuestros webinars para que se puedan unir a los que gusten. Están todos invitados y como les comentábamos, vamos a enviarles la presentación vía correo electrónico con los datos de contacto nuevamente y las redes sociales para que puedan unirse y juntos seguir sumando esfuerzos para generar pues un mundo mejor para todos, ¿no? Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias Corín, gracias Pipo, gracias Edil. Gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.